Aunque no nos damos cuenta, hermanos, todos nosotros, sin que nos demos cuenta, estamos siendo guiados por algo o por alguien. Es algo que se nos pasa desapercibido, pero todos nosotros somos guiados por algo o por alguien. Según el diccionario, el verbo guiar significa mover, conducir, empujar y otros sinónimos. Cuando vas, por ejemplo, en tu automóvil, vas guiando ese vehículo. Cuando te predispones para escribir en forma manuscrita, o cuando te pones frente a la computadora y en el teclado estás escribiendo, estás guiando tus manos y el contenido de lo que estás escribiendo. Así también algo o alguien guía nuestra vida, sin que nos demos cuenta. ¿Qué o quién guía tu vida? ¿Qué o quién guía tu vida? Ese es el mensaje que el Señor me mandó a entregarte. Ese es el tema en el que meditaremos. Es posible que tu vida esté siendo guiada por un problema. Ese problema te maneja, te conduce, te presiona, te hace ir a un lado, ir a otro, te hace dudar. Maneja tu vida, no a todos. Pero tal vez a todos en algún momento un problema toma el control de nuestra vida. Un problema. Una circunstancia adversa puede ser que esté conduciendo, guiando nuestra vida. Un mal recuerdo puede ser que nos tortura y que nos hace pasar gran parte de nuestro tiempo pensando en ese problema, en ese recuerdo amargo, triste, doloroso. Un temor constante puede ser otra de las cosas que guía nuestra vida. Vas a hacer algo y aparece el temor, aparece el miedo. Una costumbre involuntaria puede ser otra cosa que guía tu vida o puede guiar la mía. Hay muchas cosas que pueden estar guiando tu vida o la mía. Es una infinidad de cosas, pero yo voy a hablar de las 6 cosas más comunes que pueden estar guiando tu vida y la mía. En primer lugar, la culpa, el sentido de culpabilidad. Hay quienes se pasan toda la vida huyendo y ocultando su vergüenza porque se sienten culpables de algo que ocurrió en la niñez, la adolescencia, la juventud o aún en la edad adulta. Quienes cargan culpa son controlados por sus recuerdos. Permiten que su futuro sea controlado por su pasado. Voy despacito para que vayas reflexionando. Muchos de nosotros permiten que su pasado, sus recuerdos controlen su presente y su futuro. Sin darse cuenta, se autocastigan a sí mismos. Hablando con algunos hermanos, me confiesan alguna falta, algún error grave, tal vez, o no tan grave, que han cometido en su pasado, y me dice, me siento culpable. Y le digo, ¿ya le pediste perdón a Dios? Absolutamente. ¿Crees que Dios te perdonó? Creo que Dios me perdonó. Y llegamos a la conclusión que el que no se perdonó es él mismo o ella misma. Eso me perseguía a mí también. Y trato de que no me atrape porque sería arruinar mi vida. Después que Caín mató a su hermano Abel, Dios lo confrontó y le dio una severa sanción. En Génesis, capítulo 4, versículos 13 al 15, Génesis 4, 13 al 15 dice que: entonces Caín le dijo a Dios, ese castigo es más de lo que puedo soportar. Hoy me estás condenando a vivir en la tierra como un vagabundo, un fugitivo, dice otras versiones. Tendré que andar
escondiéndome de ti, y cualquiera que me encuentre me matará. Pero Dios le respondió: de ninguna manera. Si alguien se atreve a matarte, sufrirá un castigo 7 veces mayor. Entonces Dios le puso a Caín una marca para que nadie se atreviera a matarlo. Somos el resultado de nuestro pasado. Casi todos o todos somos el resultado de nuestras vivencias, de nuestra historia personal, de nuestro pasado. Pero eso no significa que debamos ser prisioneros de nuestro pasado. Sucedieron cosas en nuestra vida que pudieron haber influenciado en nosotros, pero si nosotros estamos prisioneros de eso, estamos inoperantes. No somos felices, no somos libres, vivimos de recuerdos. El propósito de Dios no está sujeto a tu pasado. Dios tiene un propósito con tu vida, pero no importa el pasado que hayas tenido. Cuando Dios te perdonó todo, si le pediste perdón, y Dios te justificó, si fuiste honesto y recibiste a Cristo en tu corazón, tu pasado feo, horrible, fue borrado. Y Dios te mira como si nunca hubieses pecado. Eso es la justificación. Qué glorioso es saber que Dios me mira y no me encuentra faltas. Aunque fui un vil pecador, la sangre de Cristo me limpió y te limpió, y ahora ante Dios estamos libres. Qué glorioso es el mensaje del Evangelio. Dios convirtió a un asesino llamado Moisés en un líder. Asesino Moisés, sí, comenzó matando a un egipcio y al día siguiente probablemente iba a matar a un hebreo. Convirtió a un cobarde llamado Gedeón en un héroe valiente. Gedeón era un cobarde, pero Dios, a pesar de su cobardía, lo hizo un valiente héroe. A un enemigo de los cristianos llamado Saulo de Tarso, lo convirtió en el apóstol Pablo. También pueden haber cosas increíbles que Dios puede transformar en tu vida. Cosas increíbles Él quiere hacer con tu vida, a pesar de lo que pudiste haber sido o lo que pudiste haber hecho. El diablo de por vida te va a recordar cada vez que querés emprender algo para hacer las cosas para Dios, y lo que hiciste tal fecha, tal día, tal año. Y si vos le seguís la corriente, terminás muy desanimado y decir: cierto. Pero en ese momento tenés que pararte firme y decirle: diablo inmundo, es verdad lo que me estás diciendo, pero la sangre de Cristo me limpió de todo pecado. Hoy soy justificado, libre, y soy un instrumento para la justicia de Dios. ¿No te alegra eso? Gloria a Dios. Dios es experto en hacer borrón y cuenta nueva a los que se arrepienten y le piden perdón. El Salmo 32:1 dice: feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. En segundo lugar, a muchos les guía la ira y la amargura, o sea, el enojo. Tal vez se enojan con frecuencia y hacen cosas de enojados. Y después que cometieron algún error, dice: pero ¿cómo lo hice? En un momento de ira, de enojo. O tal vez la amargura. Quizás esta mañana viniste enojado, quizás en algún rincón de tu corazón hay amargura. Puede ser que estas dos cosas estén guiando tu vida. Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20. Santiago 1, 19 y 20 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando estás enojado, no tomes decisiones.
Cuando estás amargado no tome decisiones, porque después que pasa la amargura o el enojo decís, ¿cómo tomé esa decisión equivocada? Y en Hebreos 12:15 dice, tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios, no dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. El amargado es como el engripado. ¿De qué va a hablar el amargado? De amargura. Y si está en la casa y él está amargado, todo lo ve gris, todo lo ve negro, todo lo ve pesimista. Y eso va a escuchar la esposa o el esposo, el hijo, la hija, el nieto, todo. Y todo es feo. Nada lo ve bien. Tiene un anteojo oscuro que se llama amargura o se llama enojo. Y todo lo ve a través de ese anteojo. Y empieza a contaminar su amargura a todos los que le rodean. En tercer lugar, otra cosa que puede estar guiando la vida tuya o la mía es el miedo. El miedo. El miedo que pudiste haber aprendido del medio en que te criaste. Es probable que en tu casa, tus padres, tus hermanos, querías hacer algo y te decían, no, no lo haga porque es peligroso. Sé de qué te estoy hablando. Fui hijo sobreprotegido. Voy a hacer tal cosa, voy a subir al árbol, voy a ir a patear la pelota. No, te va a quebrar la pierna. No, te vas a caer del árbol, te vas a quebrar la pierna. Miedo, miedo, miedo. Algunos psicólogos piensan que el miedo también puede ser heredado genéticamente. Pensá si sos muy miedoso o miedosa, si en tus progenitores, tu papá, tu mamá, no eran también alguien muy miedoso, a todo le tenía miedo. A lo mejor aprendiste mirando de ellos, porque los niños aprenden de lo que hacen sus padres, sin palabras. Pero a lo mejor heredaste. Es una hipótesis que también el miedo se puede heredar genéticamente. Pero tengo una gran noticia que darte. No es mía, es del Dios del cielo y la tierra. En Isaías 41:10, Isaías capítulo 41:10, Dios te dice, no tengas miedo, que yo estoy contigo, no te desanimes, que yo soy tu Dios, yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré, siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. Gloria a Dios. Ese es el Dios en el cual creemos. Ese es el Dios que está con nosotros día y noche. Pero muchas veces nos sentimos solos y nos embarga el miedo. En cuarto lugar, otro factor que puede gobernar la vida de muchas personas, aún de cristianos, es el materialismo. El materialismo. Es el afán desmedido por poseer más y más bienes materiales. Tiene una casa, quiere tener dos. Tiene un auto, quiere tener dos. Si hace falta, está bien. Pero si no hace falta, ¿para qué? ¿Para qué? Primera Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10. Primera Timoteo 6, 9 y 10 dice: los que quieren enriquecerse caen en la trampa de la tentación y en muchas codicias necias y nocivas, que hunden a los hombres en la destrucción y la perdición. Atendé lo que dice ahora. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos, por codiciarlo, se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. Se extraviaron de la fe, quiere decir que eran creyentes. Hay creyentes que se apartan del Señor porque no tienen tiempo para el Señor. Tengo que trabajar. Y es verdad, el que no quiere trabajar que tampoco coma, dijo Pablo. Pero cuidado, que el trabajo no se convierta en un Dios, con minúscula. Dios nos da 24 horas al día
Parte de eso es para trabajar, parte para descansar, parte para buscar a Dios. Pero cuando invertimos todo nuestro tiempo en el trabajo o en cualquier cosa, estamos haciendo de eso un ídolo cuando Dios queda de lado. En este caso, el dinero, los bienes materiales. En quinto lugar, otra cosa que puede estar afectando nuestra vida es algo muy importante: la necesidad de ser aceptados. La necesidad de ser aceptados. Hay personas que cuando estaba en el vientre materno, su mamá tal vez no quería tener ese bebé. Y tal vez hasta intentaron hacer un aborto, pero no lograron finalmente. Pero esa mamá rechazó a ese feto. Y el feto percibe el rechazo materno. Yo he hablado con muchísima gente que tiene este problema, la necesidad de aceptación. Y empezamos a investigar cómo fue tu vida, cómo fue tu niñez. Y generalmente me dicen, mi mamá no me quería tener. Me contó que me iba a abortar. Y cuando nací, me empezaron a decir, vos no llegaste como llegaron tus hermanos. No queríamos tener más hijos. ¿Cómo cree, pastor, que yo me sentía? Se sentía extraño, no amado. Y de alguna manera esa necesidad de ser aceptado se refleja el resto de su vida. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando tenemos niños, las palabras que le decimos. O cuando mamá se queda embarazada, cuidado con, bueno, te tengo porque no me queda otra, porque el niño percibe el rechazo en el vientre de la madre. Necesidad de ser aceptado, aceptado por los demás, por el qué dirán, por la opinión de la gente. Hay aún cristianos que dicen, voy a hacer esto, pero no sé qué van a pensar de mí en mi casa. Yo sé que el Señor quiere que haga tal cosa, pero no sé qué van a pensar mis hijos, mi marido, mi mujer, mi hija, mis vecinos. Todos viven tratando de agradar a la gente. Y no se puede agradar a todo el mundo, porque terminás no agradando a nadie. Pero en realidad siempre va a haber alguien que va a aceptar como sos. Quizá la minoría no te va a aceptar como sos. Pero nuestra consigna no es tratar de agradar al hombre, sino tratar de agradar a Dios. El apóstol Pablo tomó una gran decisión, y tal vez esa sea tu gran decisión que debes tomar. En Gálatas capítulo 1 y versículo 10, Gálatas 1:10, Pablo dice, ¿busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O trato acaso de agradar a la gente? Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Él decidió agradar al Señor. Y cuando agradas al Señor, Él se encarga de que le agrade a los demás también. Pero cuando le agradamos al Señor, hay tantas cosas, hermanos, que pueden estar gobernando nuestra vida. Prepárate para el punto 6, porque todos podemos ser guiados por este aspecto, la naturaleza pecaminosa. Algunas versiones dice la carne, no se trata del cuerpo humano. La carne bíblicamente quiere decir la naturaleza caída, la naturaleza adánica, la naturaleza pecaminosa, la vieja naturaleza. Pastor, y cuando nosotros nos convertimos y tenemos a Cristo, ¿no desaparece esa naturaleza? ¡Qué hermoso sería! Cuando nosotros no tenemos a Cristo, tenemos una sola naturaleza, naturaleza pecaminosa únicamente. Cuando tenemos a Cristo, tenemos naturaleza espiritual, Cristo vive en nosotros, pero la vieja naturaleza está ahí. Y a veces crece a tal punto que le supera la naturaleza espiritual y comienza a gobernar nuestra vida. Sin que nos demos cuenta, empezamos a hacer lo que quiere nuestra carne.
Hay cosas que nosotros no queremos hacer, pero terminamos haciendo, sabiendo que no tenemos que hacer, porque nuestra naturaleza pecaminosa nos impulsa. Y si nosotros le seguimos la corriente, vamos a terminar en el mundo. Nos vamos a apartar del Señor. Es una lucha desde que recibimos a Cristo entre las dos naturalezas. Tengo un pasaje que quiero compartir que está en Gálatas 5, 16 al 21. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 21, que dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, otras versiones dicen fornicación, adulterio, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirle lo que les dije antes, dice el apóstol Pablo. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Fuerte, ¿no? Y le está escribiendo a los cristianos de Galacia. Galacia no era una iglesia, Galacia era una región donde había muchas iglesias, y esta carta se leía en todas las iglesias de Galacia. Hay cosas que vos como cristiano sabés que tenés que hacer, pero la dejás de lado. Sabés que la Biblia dice que tenés que congregarte. Sabés que la Biblia dice que tenés que hacer un tiempo diario para orar y buscar a Dios. Sabés que tenés que leer la palabra. Sabés. Pero hay tantas cosas de urgencia que esas cosas van quedando de lado. Ya lo voy a hacer. Y a lo mejor alguien puede ser muy activista, hacer muchas cosas, incluso en la obra de Dios, pero no agradar a Dios con todo lo que hacen. Ejemplo, María y Marta. Marta se esforzaba en la cocina haciendo preparado comida para el Señor. María dejó todo y se sentó a los pies de Jesús, eligió la parte espiritual. Y dice: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Le dijo Marta. Marta, turbada, aturdida por tantas cosas. Tu hermana María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Marta era muy activista, lo estaba haciendo para el Señor, pero al Señor le agradó que se sentara a sus pies a escuchar su enseñanza. ¿Cuál es más importante? ¿Hacer cosas para Dios o estar con el Señor? Buscarle en la intimidad, tener oración, congregarse. ¿Hay algo más? Si yo tengo en mi entorno jovencitos, adolescentes, ellos están aprendiendo de mí como papá. He hablado con muchos padres que llorando vienen a la consejería y dicen: pastor, no logro que mis hijos adolescentes o jóvenes quieran asistir a la iglesia. Yo lo miro con mucho amor y respeto y le digo: vamos a ver cómo fue la crianza que le diste. ¿Vos eras un fiel asistente a la iglesia? Y el hermano o la hermana baja la vista y dice: debo reconocer que yo venía de vez en cuando. Entonces yo le digo con todo respeto y amor: ellos aprendieron de vos.
Los chicos aprenden más las cosas que ven, no las que le decimos. Con ese mensaje le estás diciendo, no es importante congregarse. Primero está esto, lo otro, y alguna vez si me queda tiempo voy a la iglesia. Y tus hijos están haciendo lo que vos le enseñaste. ¿Y qué hago, pastor, ahora? Bueno, nunca es tarde, pero es más difícil acercar a un joven que desde niño no fue acercado al Señor o a la iglesia. Pero vamos a luchar, pero no vengas llorando pena un día cuando en este momento le estás enseñando a tus hijos a no acostumbrarse a seguir a Jesús, que tus hijos no te vean de rodillas, que tus hijos no te vean con la Biblia, que toda la familia no se congregue, porque ellos en el futuro, sin darse cuenta, aprenden de papá o mamá. Ellos no escuchan mucho lo que decimos, sino que miran lo que hacemos. Somos maestros de ellos. ¿Y quién está gobernando en ese caso? La naturaleza caída, la carne. Porque por dentro tengo el deseo de hacer lo que yo sé que tengo que hacer. Pero por alguna razón mi carne me dice, esto es urgente. Si hoy tuvieras que partir a la eternidad, ¿cuál es más urgente? ¿Estar en íntima comunión con el Señor o las cosas que estamos haciendo? Sé honesto. Estamos y en cualquier momento nos vamos. Así que la prioridad uno del cristiano es el Señor. Es congregarse, es orar, es testificar, es meditar en su palabra. Silencio la mañana. ¿Hay algún amén, hermano? Y no te estoy pisando callos, lo estoy diciendo sin pensar en nadie especial. Es lo que el Señor puso en mi corazón. Este punto yo no tenía incluido en mi sermón, pero esta mañana temprano me levanté y me puse a orar. Señor, ¿por qué hay tantos cristianos que no se congregan? ¿Por qué hay tantos cristianos que toman en forma tan liviana el seguirte? ¿Qué puedo hacer? Y el Espíritu Santo me dice, hablarles de la carne, de lo dañina que es la carne y la naturaleza caída. No les condene, pero decirle que no se dejen condenar por la naturaleza caída. Dale ánimo y decirle que yo estoy dispuesto a ayudarle al que quiera recibir ayuda, fuerza y poder para seguirme. Para mantener una vida con propósito necesitas que Dios guíe tu vida. No puede guiar todas las cosas que vimos. En el Salmo 32:8 Dios te dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Dios guiará tu vida si recibís a Cristo en tu corazón como Salvador y Señor, confesándole tus pecados y si los seguís de verdad. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y antes de ascender al cielo, Jesús dijo a sus discípulos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Quiero concluir contándote una historia. Se cuenta que un grupo de viajeros que se internaron en la selva africana, como no conocían el lugar, recurrieron a un guía local, quien a su vez llevaba una paloma con un largo cordel atado a una de sus patitas. Cada vez que tenía dudas acerca de la dirección a seguir, soltaba la paloma y miraba qué dirección tomaba. Esa paloma era el lugar o era del lugar donde ellos tenían que llegar. Si la paloma volaba hacia el norte, ellos caminaban hacia el norte. Si la paloma volaba hacia el este, ellos hacían lo mismo. Seguían la dirección de la paloma. Esa operación la repitió varias veces hasta que por fin llegaron al lugar donde querían ir. ¿De dónde sacamos una paloma, pastor, que nos guíe? Hay algo mejor. El Espíritu Santo tiene algo que lo representa y es la paloma. ¿Cómo se manifestó el Espíritu Santo en el bautismo de Jesús? ¿En forma de qué dice la Biblia? En forma de paloma. No es una paloma, pero es un símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo
que es la paloma espiritual, guiará tu vida si estás dispuesto a seguir su dirección. Y esta mañana el Señor me mandó a decirte, Él está dispuesto a ayudarte. Porque en este tiempo, hermanos, hay un relax espiritual en el mundo entero, un decaimiento espiritual, un adormecimiento. Son las características de los días finales cuando Cristo está por regresar. Apatía, indiferencia, frialdad espiritual. Por haberse multiplicado la maldad en el mundo, el amor de muchos se enfriará. Pero esta mañana ha llegado el Señor para decirte, hijo mío, conmigo vas a seguir adelante. Conmigo vas a tener nueva fuerza. El Espíritu Santo te va a guiar. Y vas a ser un campeón y victorioso si dependes de mí y seguís lo que mandé a mi siervo a decirte. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor te dice y me dice.